la idea era abordar el tema de la ruta de la seda, pero enfocada en estos primeros siglos de cristianismo, porque sabemos que esta ruta también influyó, fue propicia para el intercambio de conocimiento religioso, evangelismo. ¿Es así, doctora? Exactamente como usted ha dicho. La ruta de la seda, aunque todos lo asociamos con la seda o con la porcelana o con objetos lacados, mercancías de lujo, y todos nos imaginamos caravanas de mercaderes con camellos recorriendo los desiertos de Asia Central, en realidad la ruta de la seda, aunque se sustenta sobre el comercio, son los caminos que conectaban el Mediterráneo con China, pasando por Asia Central y Oriente Medio. Y fueron caminos también de cultura, también de ciencia y desde luego muchísimo fueron caminos de religión. Así que la comprensión del budismo, del islam y, no olvidemos, del cristianismo, que es también lo que les interesa más a ustedes en Asia, es imposible sin tener en cuenta la ruta de la seda. Una pregunta y sobre esto de la ruta de la seda en los primeros siglos. Sabemos que hay historiadores en los primeros siglos documentando un montón de cosas, caminos, geografía, acontecimientos. El hecho de que la ruta de la seda es un nombre que se acuña ya muy posterior, creo que siglo XIX, es posible que autores como Plinio el Viejo y otros más hablen, mencionen esta ruta sin necesariamente, por no existir el título, la ruta de la seda, pero se refieran a ella. Claro, efectivamente, como usted comenta, el nombre de ruta de la seda, entre comillas, nos lo hemos inventado nosotros, pues así, lo que es la sociedad moderna en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Se lo inventó un geógrafo alemán, Ferdinand von Richthofen, que estuvo trabajando en China, en el norte de China. Y es un término que ha tenido muchísimo éxito ahora, pero que los mercaderes, los peregrinos, los predicadores, los devotos que recorrían, los soldados, los embajadores que recorrían la ruta de la seda, nunca la llamaron así, ¿no? Eso tenemos que tener claro, que es un nombre moderno. Eran pues los caminos que conectaban el mundo, pero no tenían un nombre específico en esa dirección. En ese sentido, la ruta de la seda, tal y como la conocemos, o sea, una conexión mercantil y de todo tipo entre China y Europa, por tanto, entre el Imperio chino y el Imperio romano, comienza a existir ya a finales del siglo II antes de Cristo. Y en ese sentido, los romanos ya tenían mercancías que les llegaban de Oriente, por ejemplo, seda, que les llegaba bien a través de rutas terrestres, bien a través de rutas marítimas. Sin embargo, hay que decir que los romanos, y específicamente Plinio el Viejo, que habla bastante de este comercio, los romanos tenían un conocimiento muy vago de todo lo que había más allá de los territorios a los que hubiera llegado Alejandro Magno. Alejandro llegó a la zona de lo que hoy es Uzbekistán, a la zona de Asia Central, llegó a la zona de lo que hoy es Pakistán, más o menos, el norte la zona del Punjab, el norte del Valle del Indo, pero Alejandro nunca llegó a cruzar el macizo del Pamir, nunca llegó a adentrarse en territorio de lo que hoy es China, ¿no? Y entonces, allá donde Alejandro no había llegado eran unas regiones para los romanos pues completamente desconocidas. Y ellos sabían que allí había algo. Plinio específicamente sabía que tenía que haber algo más allá y sabía además que la seda venía de allí,